4:42 de la mañana, 2 de julio de 2025. Un enjambre de 15 misiles balísticos y más de 20 drones lanzados desde Yemen se dirigieron hacia el USS Harry S. Truman. Un símbolo de la dominación naval estadounidense de más de 100.000 toneladas y $13.000 millones. Fue más que un ataque. Fue un desafío. Un ataque directo al corazón de la presencia militar estadounidense en una de las vías fluviales de mayor importancia estratégica de la Tierra. El enemigo creyó que podría cegarlo, destruirlo, hundirlo. Pero lo que siguió fue más que una defensa. Fue una lección de guerra moderna. Una lección que resonaría a través de los océanos en los pasillos de todos los mandos militares del mundo. Esta es la historia no contada de cómo un portaaviones estadounidense sobrevivió a la mayor emboscada con drones y misiles en décadas y respondió con potencia de fuego, silencio y precisión. Suscríbete y síguenos mientras revelamos secretos militares. ¿Qué sucedió cuando el barco fue atacado? Descubramos la verdad. El 1 de abril de 2025, el Mar Rojo yacía en calma bajo un cielo despejado. El USS Harry S. Truman, una fortaleza flotante de $13.000 millones, avanzaba con paso firme por aguas internacionales. Su tripulación desconocía que en cuestión de minutos se enfrentarían al asalto con misiles y drones más coordinado contra un portaaviones estadounidense en décadas. Exactamente a las 4:42 de la mañana, las alarmas rompieron el silencio en el puente del portaaviones. Decenas de iconos rojos aparecieron en la pantalla del radar. Al principio, fue un caos. Las señales eran erráticas. Algunos parecían ser misiles de gran altitud, otros volando a baja altura sobre la superficie del mar. Entonces llegó la confirmación. Se había lanzado un ataque multivectorial a gran escala desde el norte de Yemen. 15 misiles balísticos de mediano alcance estaban en ruta, sus trayectorias describiendo un arco sobre el extremo sur de la península arábiga. Pero eso no era todo. Desde el oeste y el noroeste, un enjambre de más de 20 vehículos aéreos no tripulados, muchos de ellos equipados con sistemas de interferencia electrónica, comenzó a inundar el espectro electromagnético con ruido y blancos falsos. El puente se puso rojo, no solo metafóricamente, sino físicamente, cuando se encendió la luz roja y se llamaron los puestos de combate. La tripulación había entrenado para esto, pero ningún ejercicio podía replicar la imagen de ojivas hostiles convergiendo hacia su posición desde múltiples direcciones. Algunos bucearon desde la estratosfera, otros abrazando el mar como fantasmas. El teniente comandante Brian Hawkins, oficial de operaciones de radar, lo describió más tarde como un momento donde el tiempo se detuvo. Un segundo, dijo que estaban monitoreando las rutas marítimas. Al siguiente, el barco era el objetivo de un blitzkrieg moderno. Complicando las cosas. Los drones entrantes no eran amenazas tradicionales. Estos no fueron diseñados para matar. Fueron construidos para cegar. Cápsulas de interferencia, señuelos y distorsionadores de señal abrumaron las pantallas de radar de Truman. Durante 18 segundos completos, el sistema principal de antena en fase del barco perdió el rastro de las amenazas balísticas entrantes. Una ventana peligrosamente larga frente a los misiles Mach 5. Pero la tripulación no entró en pánico. En cuestión de momentos, los especialistas en guerra electrónica a bordo comenzaron a filtrar el ruido. Los destructores de escolta USS Gravely y USS Mason que operaban cerca, pusieron en marcha sus sistemas EGIS. Los operadores recalibraron las prioridades de los objetivos manualmente. Los equipos SIPS corrieron a sus puestos. El Truman estaba despierto y furioso. Aún así, un misil se coló por la red exterior, volando justo por encima de las olas. Detonó cerca de la proa de estribor del Truman. El barco se sacudió violentamente. No había daños visibles, ni una brecha. Pero todos los marineros a bordo lo sintieron. No era un disparo de advertencia. Era un mensaje, una declaración. Por primera vez en décadas, un portaaviones nuclear estadounidense había sido atacado directamente desde múltiples frentes por una fuerza hostil. Y aunque nadie lo había dicho aún en voz alta, la reacción se estaba gestando rápidamente. Esto no quedaría sin respuesta.
En el momento en que la primera explosión sacudió el casco, todos los hombres y mujeres a bordo del USS Harry S. Truman supieron que no era un simulacro. El centro de información de combate del barco cobró vida con un ritmo mecánico y frío. Manos sobrevolando las consolas, órdenes gritadas, confirmaciones resonando con la precisión recortada del instinto bélico. El grupo de ataque Truman, disperso en formación sobre las olas, comenzó a responder como un solo organismo vivo. El perímetro de defensa exterior fue el primero en encenderse. A decenas de millas de los flancos del Truman, el USS Gravely y el USS Mason, destructores de misiles guiados equipados con el sistema de combate Aegis, entraron en acción. Sus radares SPY-1, de larga, acostumbrados a rastrear aviones de combate y misiles de crucero, ahora pintaban un panorama muy diferente. 15 misiles balísticos descendían rápidamente mientras una tormenta de vehículos aéreos no tripulados, UAV, de interferencia nublaba sus datos de orientación. Sin vacilación. Los interceptores SM-2 y SM-6 rugían hacia el cielo en descargas escalonadas. Sus estelas se retorcían como cicatrices furiosas contra el cielo del amanecer. En cuestión de momentos, 5 misiles enemigos se vaporizaron en el aire, sus restos iluminando el horizonte como estrellas antinaturales. Pero esto era solo el comienzo. Mientras caían los misiles balísticos, los drones que volaban a baja altura se acercaban en silencio, camuflados por el ruido del mar y volando por debajo de los horizontes del radar. Estos eran la verdadera amenaza, no solo en carga útil, sino en función. Estaban buscando los puntos ciegos del Truman. Fue entonces cuando entró en acción la segunda capa de defensa. A bordo del Truman, los misiles Evolved Sea Sparrow, ESSM, entraron en funcionamiento. Disparando desde celdas de lanzamiento verticales a lo largo de la cubierta del portaaviones. Diseñados para rastrear amenazas rápidas y ágiles, se centraron en drones erráticos y los interceptaron a solo millas de distancia. Las explosiones resonaron en las olas, enviando escombros al mar. Pero no todo podía detenerse desde lejos. La tercera y última línea de defensa, los sistemas de armas de cercanía, SIBs, apodados SIWES, se pusieron en marcha con un vino de barriles giratorios. El sonido fue inolvidable. Un grito mecánico seguido de una tormenta de proyectiles de tungsteno que rasgó el cielo nocturno. Un dron que volaba apenas por encima de las olas se coló. Se deslizó hacia la cubierta de vuelo, rápido, bajo y mortal. Y luego se desvaneció, destrozado en el aire por una lluvia de disparos, estalló en una bola de fuego a solo 400 yardas de estribor. La onda expansiva golpeó el casco. El humo se elevó sobre la cubierta, pero el Truman resistió, impávido, intacto. Bajo cubierta, marineros con equipo ignífugo estaban listos, con la mirada fija en los monitores y el corazón acelerado, pero las órdenes se mantenían tranquilas y firmes. Un oficial lo describió más tarde. Parecía un caos, pero no lo era. Era una coreografía. A pesar de la intensidad del asalto, a pesar de más de 30 amenazas simultáneas que convergían sobre un buque de guerra flotante, no se perdió ni una sola vida estadounidense. Ni una sola aeronave resultó dañada. Ninguna brecha, ningún fuego, ninguna rendición. Y en ese momento, algo quedó claro. Los hutíes no solo habían probado un barco. Habían probado a la Armada de los Estados Unidos, y la Armada pasó. Ahora, Estados Unidos le mostrará a Yemen el precio a pagar por atreverse a atacar un símbolo de poder. Tras el bombardeo fallido, una extraña calma se apoderó del USS Harry S. Truman. No la paz de la victoria, sino el silencio sepulcral de los soldados que sabían que algo mayor se avecinaba. El océano aún silbaba con los ecos de las ojivas interceptadas. Por encima, el zumbido de los aviones que volaban en círculos reemplazó el grito del fuego del SIBS. Bajo cubierta, cada latido estaba sincronizado con el reloj de la misión. Dentro del Centro de Información de Combate, CIC, el ambiente había cambiado de reactivo a estratégico. El centro neurálgico del grupo de ataque Truman estaba ahora en modo de mando total. La comandante Rachel Lynn, a cargo de las operaciones de guerra electrónica, permanecía de pie junto a la consola principal con los ojos entornados.
Puede que el enjambre hubiera sido repelido, pero la intención del enemigo era inconfundible. Querían cegar a la flota antes de asestar un golpe mortal. Y eso significaba que no se trataba de una escaramuza aislada. Era un mensaje, una declaración, y exigía una respuesta. La primera prioridad, restablecer la plena conciencia situacional. En lo alto, un avión de alerta temprana y Judy Hawker se inclinó bruscamente y ascendió a gran altitud. Su enorme disco de radar escaneó el mar y el cielo en 360 grados, enviando datos de objetivos en tiempo real a Truman y sus escoltas. En cuestión de minutos, la confusión causada por la interferencia electrónica comenzó a disiparse. La nube de caos se disipó. Una imagen comenzó a formarse. Al mismo tiempo, los aviones EA-18G Growler, ya en el aire para la patrulla estándar, fueron redirigidos al corredor sur del Mar Rojo. Su misión, el dominio electromagnético total. Los Growlers comenzaron a enviar ondas de interferencia de alta potencia a través de las mismas frecuencias utilizadas por los UAV enemigos. Como si se accionara un interruptor, varios drones hostiles, que aún merodeaban por la región, fallaron, perdieron la señal y cayeron en espiral al océano. La tripulación de Truman no solo se defendía. Contraatacaban con armas invisibles. En la sala de guerra, los oficiales se mantenían codo con estrategas digitales y analistas de inteligencia. La coordinación era impecable. Los dominios aéreo, marítimo y cibernético trabajaban en sintonía. No era un caos. Estaba calculado, desafío. El contraalmirante Marcus Vance, oficial al mando del grupo de ataque del portaaviones, habló con CENTCOM a través de un canal seguro. Querían cegarnos. Querían asustarnos. Fracasaron. No sufrimos daños. Estamos listos. A medida que llegaban nuevos datos del reconocimiento satelital y aéreo, un hecho se hizo evidente. Los sitios de lanzamiento habían sido móviles, ocultos, pero no invisibles. Un rastro de señales infrarrojas conducía a plataformas de lanzamiento reforzadas en las montañas cerca de Sada y a almacenes de drones camuflados cerca de la costa de Yemen. La sala se quedó en silencio. Nadie necesitaba decir qué vendría después. La retribución no solo se esperaba, era necesaria. Sobre el mar en calma, bajo el resplandor de la luz roja de emergencia, las tripulaciones comenzaron a preparar los aviones de ataque. Los armeros cargaron misiles con el ritmo constante de profesionales. Los pilotos revisaron las coordenadas finales en silencio. Y bajo cubierta, los comandantes finalizaron lo que sería una de las operaciones de represalia más complejas de la década. Porque el mensaje había cambiado. Estados Unidos no se limitaría a defenderse. Iba a responder con fuerza. Para la tarde del 3 de abril, los ataques con misiles habían terminado. El polvo se había asentado sobre Sada. Pero la batalla no había terminado. No en los cielos. Y mucho menos en las sombras electromagnéticas donde las guerras modernas se ganan cada vez más. Mientras el mundo se centraba en cráteres y explosiones, algo más silencioso y quizás más revolucionario se desarrollaba a bordo de los buques de escolta del grupo de ataque Truman. A kilómetros de la costa de Yemen, el USS Gravely y el USS Mason llevaban a cabo una operación completamente distinta. Sus armas no eran misiles. No eran bombas. Eran señales. Durante los meses previos al ataque, la Armada estadounidense había estado probando una doctrina avanzada de guerra no cinética, utilizando herramientas electrónicas y cibernéticas para desactivar las amenazas entrantes sin siquiera disparar un tiro. Ahora, en combate real, los sistemas se estaban utilizando a pleno rendimiento. El conjunto de guerra electrónica ASLQ-32, conocido entre los marineros como SLIC-32, era la pieza central de este arsenal invisible. Mientras las fuerzas hutíes intentaban restablecer las operaciones con drones tras las represalias estadounidenses, SLIC-32 comenzó a transmitir potentes ondas de interferencia, interrumpiendo los enlaces de control y dañando el GPS, señales y convirtiendo los UAV hostiles en restos a la deriva. Uno a uno, los drones comenzaron a caer. Sin humo ni ruido, solo silencio e impacto.
Un marinero a bordo del Mason recordó más tarde, mirabas el radar y los veías moverse. Luego los veías detenerse como si alguien hubiera desconectado el cielo. Esto ya no era teoría. Estaba funcionando. Por primera vez en la historia naval, un destructor estadounidense neutralizó un enjambre de UAV sin gastar un solo misil. Esto no solo ahorró munición, sino que también preservó la flexibilidad estratégica. Los destructores pudieron permanecer en posición durante más tiempo, sin la carga de un reabastecimiento inmediato. Y lo que es más importante, reveló algo mucho mayor. El futuro de la defensa naval no es solo acero y potencia de fuego. Es algoritmos, ondas, silencio. Los equipos de explotación de señales a bordo de los barcos monitoreaban la actividad electromagnética, rastreando los intentos enemigos de reconectarse o reprogramar sus drones. Y cuando lo intentaban, eran bloqueados de nuevo. Con más fuerza, con más inteligencia. Por cada arma destruida en tierra, 2 más quedaron inutilizadas en el aire. Fue una victoria aplastante. Y no fue solo la armada estadounidense actuando sola. Los activos navales franceses y británicos en la región proporcionaron cobertura de radar e inteligencia, ampliando el alcance del grupo de ataque y creando una red de coalición que ningún dron podía atravesar. Era un nuevo tipo de guerra, multinacional, multidominio y casi completamente silenciosa. Para el 4 de abril, la inteligencia confirmó lo impensable. No se habían detectado nuevos lanzamientos de drones en 36 horas. Los hutíes, antaño lo suficientemente descarados como para atacar un portaaviones de propulsión nuclear, habían quedado en silencio. Su infraestructura destrozada, sus comunicaciones paralizadas, sus drones cegados. La guerra había cambiado. Las armas habían cambiado. Pero algo seguía claro, la tecnología por sí sola no gana batallas. La disciplina sí. La doctrina sí. El trabajo en equipo sí. Y en la guerra silenciosa, Estados Unidos no solo estaba preparado. Ya estaba por delante. Al amanecer del 5 de abril sobre el Mar Rojo, el horizonte estaba sereno. Los cielos, antes llenos de zumbido de drones y estelas de misiles, ahora se extendían ininterrumpidos sobre el USS Harry S. Truman y su grupo de ataque. Pero bajo esa calma yacía una verdad que resonó en todo el mundo. El buque de guerra más poderoso del mundo había sido puesto a prueba y había prevalecido. La represalia estadounidense había sido rápida, decisiva, inigualable. Pero más que la potencia de fuego, más que los satélites, los aviones o los submarinos, lo que conmocionó al mundo fue la perfección con la que todo funcionaba en conjunto, cada capa de defensa, cada eslabón de la cadena. Desde el operador de radar del Gravely hasta el artillero del CIVS a babor del Truman, pasando por el piloto del EA-18G Growler que interfería los radares enemigos a kilómetros de distancia. Cada pieza cumplió su función. No por accidente, sino por diseño. No fue solo una victoria del armamento. Fue un triunfo del entrenamiento, la doctrina y la determinación. Pero tras el éxito, persistían preguntas. Preguntas difíciles. ¿Cómo había logrado una fuerza como los hutíes, operando desde camiones y laderas, lanzar una emboscada coordinada con misiles y drones contra el grupo de ataque de portaaviones más avanzado de la Tierra? ¿Cuán cerca estuvimos del desastre? ¿Y qué sucederá la próxima vez que el enemigo sea más rápido, más inteligente o cuente con el respaldo de un patrocinador estatal con capacidades casi comparables? La respuesta, como enfatizaría posteriormente el Pentágono, reside en la evolución. En las semanas posteriores al ataque, los principales analistas militares comenzaron a impulsar mejoras aceleradas en las defensas de los portaaviones, filtros de radar más avanzados, priorización de interferencias asistida por IA, interceptores hipersónicos, armas de energía dirigida, láseres y cañones de microondas diseñados para neutralizar drones en microsegundos. Dado que la realidad es inevitable, el campo de batalla está cambiando y las amenazas no harán más que aumentar. Pero en medio de este cambio, algo permanece inalterado. No se ataca un portaaviones estadounidense y se sale ileso. La respuesta del grupo de ataque Truman fue más que una simple represalia. Fue una declaración global dirigida a los actores estatales que observaban desde Moscú,
Troya o Pekín, a las milicias no estatales que se esconden tras terreno civil, a los grupos piratas, a los combatientes indirectos y a los posibles saboteadores. Esto es lo que sucede cuando se pone a prueba la determinación estadounidense en el mar. En tan solo 48 horas, se desmanteló toda una infraestructura de drones. Los radares quedaron en silencio. El equipo de lanzamiento se dispersó. Una amenaza neutralizada no solo por misiles, sino también por la coordinación, la precisión y una preparación abrumadora. Contraalmirante Marcus Vance lo expresó mejor en una sesión informativa a puerta cerrada días después. Nos atacaron para demostrarlo. Respondimos para recordarle al mundo que seguimos siendo quienes dictamos las reglas en el agua. Y ese mensaje no solo cruzó el Mar Rojo. Dio la vuelta al mundo. Frente a una potencia de fuego abrumadora y una guerra electrónica de vanguardia, el USS Harry S. Truman y su grupo de ataque se mantuvieron firmes, demostrando una vez más que la fuerza estadounidense no se basa solo en el acero, sino en la gente, la preparación y los principios. Esto fue más que un enfrentamiento militar. Fue un poderoso recordatorio de que, incluso en la era de los enjambres de drones y la guerra asimétrica, la disciplina, el entrenamiento y la unidad aún ganan batallas. Pero esta historia encierra una lección más profunda. En el mundo inestable de hoy, la paz se preserva no esperando, sino preparándose. Las amenazas pueden evolucionar, pero también lo harán los defensores de la libertad. Silenciosamente, sin descanso y con absoluta precisión. Si crees que historias como esta importan, si valoras la verdad, la fuerza y a los hombres y mujeres que protegen los mares, ayúdanos a seguir contándolas. No olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este video para apoyar nuestro canal.